Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor contar con este ponente y continuar también las actividades de formación en el marco de la quinta edición del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech Transformación Digital de la Escuela. El objetivo de la sesión es analizar las claves prácticas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y tendremos después también un coloquio con todos ustedes, tanto presencial como telemáticamente. Antes de presentar y de dar paso a nuestro invitado de hoy, me gustaría dedicar unos breves minutos a poner en contexto la sesión de esta tarde. La expresión compleja inteligencia artificial fue declarada Palabra del Año en 2022 por la Fundación del Español Urgente. 2 años antes, en el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea, de 19 de febrero de 2020, y base del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se dijo que la inteligencia artificial se está desarrollando muy rápido. Cambiará nuestras vidas, pues mejorará la atención sanitaria, por ejemplo, incrementando la precisión de los diagnósticos y permitiendo una mejor prevención de las enfermedades. Aumentará la eficiencia de la agricultura, contribuirá a la mitigación del cambio climático, mejorará la eficiencia de los sistemas de producción a través de un mantenimiento predictivo, aumentará la seguridad de los europeos y nos aportará muchos otros casos que de momento solo podemos intuir. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial conlleva una serie de riesgos potenciales. ¿Cuáles? Por ejemplo, la opacidad en los algoritmos, la discriminación de género de otro tipo, la intromisión en nuestras vidas privadas o su uso con fines delictivos. De todos estos riesgos, quiero detenerme brevemente en su falta de neutralidad. Contra lo que suele decirse, los algoritmos de inteligencia artificial nunca son neutrales. Tanto el sesgo en la sociedad, como los sesgos que resultan de los algoritmos y los procesos en la ciencia de datos, necesitan ser evaluados y supervisados. ¿Por qué? Porque los datos mismos carecen de neutralidad, de objetividad o de pureza. Están producidos por operaciones de generación de conocimiento que implican interpretación, gestión y percepción, incluso a veces incluyendo sentimientos. El sesgo está integrado en el lenguaje. Además, los equipos que trabajan con datos no siempre son neutrales. Las personas pueden tener sesgos y los equipos pueden carecer de diversidad étnica y de pluralismo político. La tecnocracia tampoco es neutral o apolítica. La competencia técnica no puede zanjar por sí sola debates éticos, políticos o jurídicos. Y las compañías que desarrollan tecnología tienen sus propias políticas, como es natural. Muchas de ellas monitorizan el desempeño de sus empleados mediante inteligencia artificial y algoritmos. Los algoritmos de una conocida aplicación de movilidad hacen un ranking de sus conductores que determina cuánto ganan y si deben ser despedidos. Estas prácticas son cualquier cosa menos ética o políticamente neutrales. Y lo anterior plantea la pregunta, la gran cuestión de quién tiene que evaluar y enfrentarse con estos problemas. Los que desarrollan la tecnología, sin duda, tienen un papel muy relevante porque son también responsables de los efectos de sus tecnologías. Sin embargo, en una democracia, este papel corresponde fundamentalmente a los estados y a los procesos legislativos. Y en esta dirección, precisamente, se enmarca el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el RIA o la IACT, impulsado formalmente el 21 de abril de 2021 para aprobar un conjunto de normas armonizadas en toda la Unión Europea. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento se ocupa del desarrollo, la introducción en el mercado y la utilización de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea,
con un enfoque proporcionado y basado en el nivel de riesgo. Como sabemos, son muy diferentes los riesgos y los requisitos jurídicos de un coche autónomo que los del corrector ortográfico de voz. Sobre las principales líneas maestras y novedades del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial se va a ocupar nuestro invitado de excepción. Iván García del Blanco es licenciado en Derecho y como abogado se ha especializado en gestión cultural. Es miembro del Parlamento Europeo desde mayo de 2019. Iván García del Blanco es coordinador del grupo de los socialistas y demócratas en el Comité de Asuntos Jurídicos, donde otras responsabilidades ha formado parte del equipo negociador del Reglamento Europeo. Es coponente del informe de iniciativa sobre mundos virtuales que se ha aprobado en la sesión pasada del Pleno. Fue ponente de la iniciativa legislativa sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y tecnologías afines. Fue coponente del informe sobre divulgación de información relativa al impuesto de sociedades y ponente de opinión sobre el reglamento de datos, la Data. Como miembro del Comité de Cultura y Educación, es ponente del informe de iniciativa sobre la diversidad cultural y las condiciones de los autores en el mercado europeo de música en streaming, que también se ha aprobado en el último pleno. Es, entre otras muchas responsabilidades, miembro del Parlamento Europeo en las delegaciones con las relaciones con los países andinos y con los países latinoamericanos. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme privilegio, un honor estar en esta Escuela de Práctica Jurídica como jurista, lo digo, y también como vecino, porque he vivido muchísimos años aquí detrás en la calle Noviciados, y a mí me ha producido muchísima curiosidad, que había que pasaba al lado, saber qué había exactamente dentro. Sabía que había una Escuela de Práctica Jurídica, pero conocer, digamos, físicamente el espacio, y por fin he tenido esta oportunidad. Así que gracias también por ello. Voy a hacer una síntesis de en qué consiste la ley, algunas cuestiones que entiendo que son relevantes. Voy a intentar no extenderme demasiado porque por propia experiencia creo que lo más interesante en este tipo de sesiones es que podamos tener un intercambio de opiniones, un debate incluso alrededor de muchas cuestiones que seguramente en muchos casos están lejos de estar solucionadas ni siquiera por la ley. Es una de las primeras cuestiones que me gustaría resaltar antes de comenzar a hablar del proceso, del tracto que hemos seguido hasta llegar hasta aquí, y también del propio contenido. Digo que la ley no viene a solucionar todos y cada uno de los problemas, cada una de las cuestiones que se susciten alrededor de la utilización de la inteligencia artificial en ninguno de los ámbitos. Es decir, de alguna manera, la ley lo que plantea es un esquema general, digamos, una argamasa con la que vamos a construir, con la que se construirá un edificio general en el que contener todo el fenómeno en Europa. Pero seguramente necesitaremos mucha más exploración, trabajo para poder acometer, sobre todo, una realidad que cada vez va evolucionando, que cada vez es cambiante, que en algunos casos somos incapaces ni siquiera de anticipar. Por eso la ley ha adoptado una determinada aproximación al fenómeno propiamente regulatorio del que me haré ahora eco en cuanto a cuál era la mejor técnica desde el punto de vista jurídico, precisamente ante una materia que está en plena evaluación, en plena ebullición, y que a veces es quizá, diría que hasta evanescente, se nos va en muchas ocasiones entre las manos. El objetivo de la ley es dotar de protección a los ciudadanos frente a los riesgos que son inherentes a estas tecnologías, sin impedir la innovación y dotando de confianza el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en la Unión, con la intención de que el modelo europeo también sirva de modelo regulatorio para el resto del mundo. Voy a centrar en mi intervención en aquellos aspectos que me parecen más importantes, con ese enfoque práctico necesario para la aplicación de la ley de acuerdo con la intención de los propios legisladores. En cuanto a la definición y el ámbito de aplicación, se trata de una normativa marco aplicable a todas las tecnologías que incorporan inteligencia artificial y con un amplio ámbito geográfico, aplicable a toda la inteligencia artificial que se desarrolla, que opera o que tiene un impacto en la Unión Europea,
independientemente de que se desarrolle dentro de la Unión o en terceros países. Luego, la vocación en ese sentido es universal, es una de las primeras características. La definición de la inteligencia artificial, esta es una pregunta recurrente cuando voy a muchos lugares, que define la inteligencia artificial. Creo que nadie ha sido capaz todavía de acuñar un único concepto, pero la que está en la ley está alineada con la definición que se está trabajando en ámbitos internacionales, en organismos internacionales. Se parece mucho a la de la OCDE. Si alguien se toma la molestia de echar un vistazo, verá que hay muchas similitudes, pero se pretende una interpretación amplia del concepto que cubra así los nuevos desarrollos. Las nociones claves son los niveles de autonomía, la adaptación incluso tras su desarrollo y comercialización, y que los resultados, predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones tengan la capacidad de influir en el entorno virtual o físico. El ámbito de aplicación añade el carácter. Tengo que decir que este asunto obviamente no fue pacífico en la negociación de la ley. Había quienes pretendían que el concepto de inteligencia artificial fuera lo más lato posible para así comprender el mayor espacio posible de realidad, y había quien intentaba reducirlo a la inanición prácticamente para que la ley actuara sobre un espacio más pequeño. El ámbito de aplicación añade el carácter humanocéntrico y los principios éticos establecidos por el Grupo de Alto Nivel Europeo para guiar su desarrollo y la necesidad de garantizar la protección de la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente, junto a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, para dotar de confianza a la inteligencia artificial que opera en Europa. El aspecto fundamental de la ley es que se trata de una norma tuitiva que sitúa la protección de los derechos fundamentales en el centro de la regulación, asegurando un uso de la inteligencia artificial respetuoso con valores y principios básicos en la Unión Europea. ¿Cuáles son esos valores? Pues están en la Carta de Derechos Fundamentales, están también en el propio tratado. Es por ello que la regulación está basada en el riesgo, hablando de la técnica, al final, estableciendo una escala de riesgo centrada en los usos, en el uso práctico de la inteligencia artificial en la realidad, desde usos que son directamente prohibidos a otros que se consideran de alto riesgo, o en algunos casos se imponen necesidades o requisitos adicionales de transparencia en algunos de bajo riesgo o que no entran en las dos primeras categorías. Los usos prohibidos están en el artículo 5. Por cierto, voy a hacer un paréntesis porque antes me he saltado, es tan reciente la noticia que esta misma mediodía hemos tenido la noticia de que el Coreper ha aprobado definitivamente la ley, con lo cual la última traba importante que quedaba en el camino para saber si definitivamente íbamos a tener ley de inteligencia artificial o no, pues se acaba de solventar. Lo que resta es que vuelva al Parlamento Europeo, vuelva a dos comités, se apruebe en dos comités y definitivamente se apruebe en pleno. Luego, si queréis o si quieren, podemos hablar también de plazos. Voy a centrarme en los usos prohibidos que están en el artículo 5 de la ley. Se prohíben, por tanto, las aplicaciones o usos de inteligencia artificial que conllevan riesgos inasumibles para nuestras sociedades. El Parlamento ha añadido en la negociación numerosas salvaguardas y nuevas prohibiciones a las inteligencias artificiales manipulativas que explotan subliminalmente vulnerabilidades o que desarrollan lo que se llama en inglés social scoring o puntuación social. El punto más controvertido hace referencia al uso de herramientas de inteligencia artificial para la identificación biométrica en tiempo real. Se ha prohibido el uso indiscriminado de estas herramientas, que hasta el momento se han mostrado muy defectuosas y repletas de sesgos discriminatorios, hablando de sesgos, con la excepción de que sea para asegurar el orden público en tres circunstancias muy concretas incluidas en la ley, o para encontrar a las víctimas de secuestro o tráfico de personas y aquellos cuya vida esté en peligro, o para prevenir ataques terroristas cuya amenaza sea genuina y presente o previsible, para localizar a los culpables de delitos graves castigados con una pena mínima de 4 años de privación de libertad y comprendidos en un listado anexo a la ley. Por ejemplo, asesinatos, violación, crímenes medioambientales. Cuando se den esas circunstancias, me voy a detener un momento en este ejemplo del control biométrico porque al final los requisitos para las excepciones sobre los usos prohibidos son exactamente los mismos y puedo ejemplificarlo aquí. Cuando se den estas circunstancias, los Estados miembros que quieran utilizar estos sistemas de reconocimiento biométrico deben aplicar las debidas garantías y salvaguardas. Su uso debe ser controlado y proporcional, contar con autorización judicial
o administrativa previa. Cuando hablamos de administrativa, hablamos de sistemas en los que este tipo de autorizaciones no los da un juez. Es decir, se buscó, en algunos casos, pues, la propia fiscalía, pues, en algunos sistemas. Bien, se buscó que cupiera, en cualquier caso, que fuera la autoridad competente para este tipo de autorizaciones. Se necesita además realizar con una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales, de la que hablaremos más adelante. Hay que registrar su uso en una base de datos pública para informar a la ciudadanía. En caso de urgencia, el registro puede hacerse inmediatamente después, imaginemos un delito inminente, ¿no? Y notificar su utilización a la Autoridad de Protección de Datos y a la Comisión Europea. Es importante destacar que la Ley de Inteligencia Artificial no puede servir como base legal para el uso de sistemas de reconocimiento biométricos. Tal y como requiere la Directiva de Tratamiento de Datos Personales con el fin de garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley, los Estados que quieran hacer uso de estas herramientas, en los supuestos mencionados, deberán aprobar una ley nacional previa en la que se garanticen las salvaguardas establecidas, particularmente en relación con los límites temporales, geográficos o personales. También serán libres de ampliar los usos prohibidos o ampliar las garantías. Esto es importante. Es decir, si algún Estado quiere ser todavía más regulacionista o quiere ser más precautorio, lo puede hacer. Entra dentro de lo que admite la ley. Por último, el Parlamento ha incluido que los resultados, lo que se llama outputs, de los sistemas de reconocimiento biométrico no podrán ser utilizados por las autoridades administrativas o judiciales como fundamento único para adoptar o emitir decisiones que produzcan efectos legales. Pero además el Parlamento ha añadido otras prohibiciones, por ejemplo, el rastreo de imágenes de la televisión e Internet, el uso de sistemas de reconocimiento de emociones en el trabajo o en la educación. Este es un asunto especialmente importante. Con la configuración de perfiles biométricos basados en rasgos personales o los usos predictivos en la policía o la justicia. Cuando hablo de este asunto siempre pongo un ejemplo que se entiende muy bien para cinéfilos o cinéfilas, que es la película aquella de Minority Report, de hace ya muchísimos años, que anticipa algo que hoy es posible de hacer con cierto grado de verosimilitud o cierto grado de precisión. No del todo, tiene sus problemas, pero la ley prohíbe expresamente esa utilización predictiva. He considerado importante, además, determinar en este capítulo que refleja la dureza de la negociación entre el Parlamento y el Consejo y para llamar la atención sobre el hecho de que las excepciones se contrarrestan con enormes garantías que los abogados o las abogadas deberán comprobar en cada caso concreto cuando haya intervenido una inteligencia artificial en cualquier decisión que afecte legalmente a las personas. Quiero decir que efectivamente este fue uno de los asuntos más complicados en la negociación, de los que nos llevó muchísimo tiempo, es decir, donde se planteaban excepciones a los usos prohibidos que planteaba el Parlamento. ¿Y cómo? Claro. Me voy a detener ahora en el alto riesgo, los usos de alto riesgo. Los artículos 6 y 7 establecen los criterios para determinar cuándo se trata de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Aquellos que tengan un riesgo de impacto sustancial en la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden estar integrados en productos que se someten a controles previos antes de su comercialización y uso, dispositivos médicos, transportes, juguetes, enumerados en el anexo 2 de la propia ley. O porque operan en áreas que se consideran sensibles: el trabajo, la educación, control de fronteras, infraestructuras esenciales, acceso a servicios públicos, instituciones de crédito y aseguradoras, enumerados también en el anexo, en este caso, 3 de la ley. El Parlamento ha incluido entre los sistemas de alto riesgo a la inteligencia artificial que puede influir en los resultados de procesos electorales y referéndums. Cuando son declarados de alto riesgo, deben cumplir una serie de obligaciones previas a su autorización, uso y comercialización. Entre las obligaciones destacamos la buena gobernanza de los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial, para evitar esos sesgos y resultados discriminatorios, la necesaria transparencia de las operaciones y el funcionamiento de los algoritmos, un continuo control humano, una exhaustiva evaluación y planes de gestión de riesgos, documentación técnica continua, garantías de seguridad y ciberseguridad, y finalmente se requiere la inscripción de la inteligencia artificial en un registro europeo. También hay obligaciones para garantizar el cumplimiento de la ley para aquellos que desplieguen dichos sistemas de alto riesgo, cuando el implementador sea una administración pública, pero también aquellos sectores privados, actores privados que usen la inteligencia artificial cuando ofrecen servicios públicos, colegios, hospitales, y los bancos y aseguradoras deberán realizar también una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales.
Se cubre toda la cadena de valor y el ciclo de vida de la inteligencia artificial de alto riesgo. Los proveedores y los desarrolladores deberán cumplir con los requerimientos mencionados antes de poner en el mercado o en el servicio una inteligencia artificial de alto riesgo y garantizar su cumplimiento mientras esté operativa. Y se trata de cumplir con otra de las características que tiene la inteligencia artificial, que es la evolución. La evolución en algunos casos de manera imprevisible, es decir, es importante estar constantemente con cierto control sobre el funcionamiento del sistema. La norma establece obligaciones concretas para cada miembro de la cadena de valor, desde los proveedores o desarrolladores, los importadores, los representantes autorizados, los distribuidores, las personas que despliegan el sistema y los usuarios. Por cierto, nos queda una segunda vertiente, un paso subsiguiente que estaba en tramitación en el Parlamento, pero que se ha detenido, que es la ley sobre responsabilidad civil relacionada con inteligencia artificial. Esto es un asunto también muy peliagudo, precisamente para dirimir quién es responsable en cada caso, que os recuerdo que en el planteamiento que hizo la comisión utilizaba como técnica general una especie de inversión de la carga de la prueba. Esto es un asunto evidentemente muy controvertido, sobre todo para quienes implementan los sistemas. Pero es verdad que es una solución práctica razonable, en el sentido de que como ciudadanos o ciudadanas, incluso pongámonos en el caso de un despacho de abogados normal y corriente, es a veces complicadísimo o que es una tarea muy alambicada dirimir o tratar con este tipo de sistemas que son tecnológicamente tan complejos y poder de alguna forma demostrar que se ha producido un daño como corresponde a la responsabilidad del implementador, por ejemplo. Es decir, lo que se hace es, se presupone que los implementadores o desarrolladores de este tipo de contenidos tienen mayor capacidad para demostrar lo contrario. Es una especie de reforzamiento de la posición del ciudadano. Sobre la inteligencia artificial de alto riesgo se mantiene el sistema de autodeclaración. Serán las propias empresas las que deben registrar y presentar la documentación necesaria para obtener la autorización ante las autoridades nacionales de supervisión. Sobre el gobierno de la inteligencia artificial. En la ley se establece un sistema de gobernanza y control tanto a nivel nacional como europeo. Un registro europeo en el que se deben inscribir los modelos y las inteligencias artificiales de alto riesgo y se establecen las sanciones por los incumplimientos de las obligaciones de la ley. El grueso de la vigilancia será ejercido por los Estados miembros, que nombrarán a las autoridades competentes para realizar dicho control de manera independiente y objetiva y se coordinarán a nivel europeo. España, como se sabe, anunció el establecimiento de una agencia nacional en Coruña, pero no ha sido todavía puesta en marcha. Existe, objetivamente, antes estábamos comentándolo en el despacho, antes de entrar aquí, yo había visto alguna noticia que se echaba las manos a la cabeza sobre que había cierta dificultad para encontrar perfiles adecuados para la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Es que esto es normal, es decir, existe una distancia, una ausencia todavía del número suficiente de personas formadas en materia de inteligencia artificial y por eso también la ley prevé una vacatio legis larga, de 2 años en la mayor parte de los casos, porque no tenemos técnicamente en algunos casos todavía los medios para poder hacer cumplir la propia ley. Se crea una oficina europea de la inteligencia artificial en la Comisión también, aunque tendrá su propia línea presupuestaria y personal. Será la responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los modelos de propósito general, estos ChatGPT y demás, y garantizar la coordinación entre las autoridades nacionales, facilitando la experiencia técnica. Se crea finalmente un organismo consultivo con expertos de todas las partes interesadas, incluyendo miembros de la sociedad civil. Este es un asunto para mí muy interesante, este asunto relacionado con la gobernanza y la interacción público-privada. Porque es verdad que, bueno, en fin, nos podemos detener si queréis en alguna pregunta más adelante si os interesa esta cuestión, porque no puedo detenerme en cada punto a hacer reflexión. Si no, nos eternizaríamos toda la tarde. Hablando de estos modelos de propósito general o inteligencias artificiales generativas. La ley incluye obligaciones para los desarrolladores de aquellos modelos de propósito general, es decir, que pueden servir para muchos usos, para usos diversos, y están integrados o sirven como base en el desarrollo de otros sistemas de inteligencia artificial. Estas inteligencias generativas, como ChatGPT, DALL-E y tantos otros, son ejemplos. Se establece un enfoque en 2 niveles. Un primer nivel establece obligaciones de transparencia aplicables a todos los sistemas de propósito general, facilitando información técnica a los desarrolladores que integran dichos modelos en sus sistemas de inteligencia artificial para que puedan cumplir con las obligaciones que impone la ley.
Entre las obligaciones de transparencia se incluye una declaración de medidas para respetar las leyes sobre derechos de autor. Para mí este es un tema esencialmente importante, incluido un índice, y pues, por cierto, sobre el que me apliqué especialmente en la negociación, incluido un índice sumario con las bases de datos utilizadas en su entrenamiento. El segundo nivel cubre los sistemas de propósito general que presentan un riesgo sistémico, que se están definidos. Gracias al Parlamento Europeo, por cierto, los umbrales para calificar el riesgo sistémico se ajustaron para integrar a los sistemas como OpenAI, que a priori en la negociación con los parámetros que teníamos quedaba fuera del sistema de control. Estos sistemas tendrán obligaciones adicionales: evaluación previa, pruebas garantizadas, planes de prevención y reducción de riesgos, ciberseguridad. Se desarrollan códigos de buenas prácticas con metodologías para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, incluida la obligación de informar sobre el consumo energético. Esta es otra de las vertientes importantísimas cuando hablamos de la implementación masiva de la digitalización en general, pero también de la inteligencia artificial. Por cierto, el riesgo sistémico está definido en la Ley de Servicios Digitales. Se puede encontrar la definición, y la Ley de Inteligencia Artificial además se remiten a este DSI. Sobre las obligaciones adicionales de transparencia para sistemas de inteligencia artificial, hay algunos usos de esta inteligencia artificial que el legislador entiende que deben someterse a requisitos adicionales de transparencia. Aquí entrarían las que están diseñadas para interactuar con personas naturales, pero también las generativas que crean o manipulan contenidos, audios, imágenes, vídeos o textos que pueden parecer reales. Esto también fue un asunto de mucha negociación y fue ciertamente pacífico que audios, imágenes, vídeos tuvieran la etiqueta, ¿no? Tuvieran la obligación de tener una etiqueta de creados con inteligencia artificial, pero no así los textos. Este es un asunto también en el que me detuve personalmente mucho tiempo. Al final, en los textos es verdad que hay una excepción que tiene que ver con los textos que están sometidos a responsabilidad editorial. Pero bueno, se supone que el sistema, el funcionamiento es exactamente el mismo que en general cualquier contenido que está sujeto a responsabilidad editorial. Al final, cada uno está responsable de lo que publica. Para prevenir estos fraudes o deepfakes se exige una transparencia total, tanto a los proveedores de los modelos como a los que lo utilizan, estableciendo obligaciones de señalar, etiquetando claramente y de manera visible que son generadas por inteligencia artificial. Por cierto, aquí hubo cierta discusión con el sector de creación artística, porque de alguna forma, no sé, llegaron a pensar que iban a tener la obligación de una película, por ejemplo, como la última de Indiana Jones, ¿no? Cada vez que apareciera Indiana Jones iban a estar obligados a poner un cartel que ponía, no es Indiana Jones, es un señor con la cara de Indiana Jones, de joven, ¿no? No se trata de eso, se trata de que se identifique suficientemente o al principio o al final que se utilizan este tipo de técnicas. Ya está, no se necesita nada más. Hablando de todo el resto de sistemas, que por cierto también en muchas ocasiones cuando se establece este debate alrededor de si hay demasiada regulación, si todo se va a impedir el desarrollo, la mayor parte de los sistemas están fuera de los sistemas de alto riesgo. Y lo que se establece para estos sistemas, que se entiende que no comportan ningún riesgo apreciable, es, en primer lugar, como digo, no están sometidos a ninguna obligación y, sin embargo, se recomienda la aplicación de los principios éticos que deben guiar el desarrollo de la inteligencia artificial europea y que esté centrada en el ser humano, segura, transparente, robusta y confiable, no discriminatoria, justa, accesible, igualitaria y diversa, que tengan en consideración la sostenibilidad medioambiental y el bienestar social. Lo he leído todo porque está todo en la ley, es decir, está todo contenido en la ley y también me hace especial ilusión porque yo también estuve negociando esta parte sobre los principios generales aplicados a toda la inteligencia artificial. Dichos criterios servirán asimismo de orientación en la aplicación de las obligaciones para la inteligencia artificial de alto riesgo y se desarrollarán para su aplicación de manera voluntaria a través de códigos de conducta establecidos en el artículo 69 de la ley. Me voy a detener en otro asunto que para mí es muy importante y algunas personas con las que he hablado que están aquí lo saben, que es alrededor de la cuestión de la ilustración digital o AI literacy. Una tecnología tan disruptiva debe estar sometida al control democrático de todos los ciudadanos y ciudadanas. Para ello es fundamental promover programas de capacitación en materia de inteligencia artificial en los sistemas educativos, pero también, para mí esto es una cosa especialmente importante, mantener un aprendizaje social permanente que permita a todo el mundo adaptarse y comprender los futuros cambios que pueden impactar en su vida y decidir la dirección en el futuro desarrollo de la IA. La norma incluye la ilustración en inteligencia artificial, un artículo específico
con la obligación para los proveedores y desarrolladores de poner en marcha planes de formación para garantizar que su personal tiene el conocimiento y las capacidades necesarias para evaluar los riesgos y cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Por cierto, también hay una obligación para los poderes públicos de implementar tareas masivas de alfabetización digital o de ilustración digital. Gracias al Parlamento Europeo, como digo, la ley incluye obligaciones y derechos que sirven para reforzar la posición de los ciudadanos, sobre todo cuando la inteligencia artificial se usa para contribuir a la toma de decisiones relacionadas con personas naturales, estableciendo el derecho a ser informados y el derecho a una explicación razonable cuando la decisión les afecte legalmente. También se introduce el derecho a presentar una queja ante las autoridades competentes y un derecho de reparación en caso de que se hayan sufrido daños. En este caso se incluye el derecho de representación colectiva en las demandas de reparación. Esto también es un asunto muy importante y novedoso. Sí. Será tarea de la próxima legislatura la negociación de la directiva sobre, antes lo he citado, de la responsabilidad civil en la inteligencia artificial. De momento se ha solicitado estudio legal para analizar cómo cubrir con esa norma los modelos de propósito general. También se ha ampliado la aplicación de la Directiva Europea para la protección a los lanzadores de alerta, lo que se llama en inglés whistleblowers, para cumplir las denuncias de sistemas de inteligencia artificial que no cumplan con con todo lo que está contenido en la ley. Hablando de sanciones. El cumplimiento de la ley debe ser exigible mediante la imposición de sanciones y otras medidas de ejecución. El reglamento establece multas que van desde los 35 millones de euros o el 7% de las ganancias anuales, la cifra que sea mayor, en el caso de incumplimientos del artículo 5, que son usos prohibidos. En el caso de infringir obligaciones relativas al alto riesgo, 15 millones o el 3% de la facturación mundial y de 7,5 millones o el 1% anual si no se facilita la información requerida. Los Estados miembros establecerán las sanciones de manera efectiva, proporcionada, disuasoria según el tipo, la gravedad y las consecuencias. Si se trata, por ejemplo, de una pequeña o mediana empresa o una startup, se aplicará el porcentaje menor, obviamente, de los indicados. Hablando de una cuestión también esencial, antes lo he citado, he citado que el ámbito del trabajo es un ámbito de alto riesgo. Antes de poner en servicio una inteligencia artificial en el lugar de trabajo, se obliga a consultar a los representantes de los trabajadores con vistas a alcanzar un acuerdo. E igualmente debe informarse a los propios trabajadores afectados por el uso de la inteligencia artificial. Aunque la ley es un reglamento europeo y por tanto es de aplicación directa en todos los Estados miembros, se incluye una cláusula para permitir que se aplique la legislación nacional más favorable en relación con los usos de inteligencia artificial en el empleo o en el lugar de trabajo. El legislador ha sido consciente de que la legislación laboral europea no está completamente armonizada y establece esta salvaguarda para garantizar la prevalencia de los acuerdos resultados de la negociación colectiva. Hablando de una cuestión que nos importa mucho, facilitar la innovación. Esta es la otra cara de la moneda y otra de las cuestiones que tenemos que garantizar. Al final, la Unión Europea no es una isla, es un ámbito político territorial que está dentro de un contexto más grande y que compite también en el exterior. La norma establece una serie de medidas de apoyo a la innovación y al desarrollo de las inteligencias artificiales europeas que consisten básicamente en el establecimiento en cada Estado miembro de al menos un espacio de prueba regulatorio para la inteligencia artificial, lo que se llama Regulatory AI Sandbox. Se trata de un entorno controlado de experimentación y ensayo en la fase de desarrollo previa a la comercialización de un sistema, con vistas a garantizar la conformidad de sistemas innovadores de IA con el reglamento a fin de mejorar la seguridad jurídica para los innovadores, a la de que se mejora la capacidad de supervisión también para las autoridades competentes. En determinados casos, este es un capítulo también que entró en la negociación, que es novedoso, se admitirán pruebas de sistemas de inteligencia artificial en el mundo real, controlados por las autoridades competentes, garantizando la información y el consentimiento de las personas afectadas. España ha sido el primer Estado miembro en poner en marcha dicho espacio de pruebas ya en 2022. Se quiere promover un uso homogéneo en toda la Unión Europea y la Comisión facilitará los criterios de uso a través de actos delegados. También se incorporan criterios para facilitar el acceso de las pymes y las startups. Cerca de la entrada en vigor y la implementación. Como decía, esta misma tarde el Coreper ha dado su aprobación al acuerdo. Las comisiones responsables votarán el acuerdo el 12 de febrero. Seguidamente habrá un trabajo ingente de los juristas lingüistas. Esto es algo que no es tan conocido fuera del mundo europeo de la burbuja, que dejan el texto de la norma listo para su aprobación definitiva en el Pleno del Parlamento, seguramente en abril. Este cuerpo de juristas lingüistas es absolutamente esencial en la labor legislativa de la Unión Europea. Pensemos que
el texto que se publique en cada una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, que son 24, tiene que tener sentido en cada una de ellas. En muchas ocasiones es muy complicado, es tremendamente complicado. Sobre todo un texto que al final ha sido negociado prácticamente o íntegramente en inglés. Quiero decir, si es difícil traducirlo a otra lengua, pues imaginemos hacerlo con 24, con derechos que más o menos están armonizados, pero que en algunos casos tienen sus características especiales. Por eso se necesita cierto tiempo para que puedan hacer su trabajo. Los plazos establecidos para la entrada en vigor, una vez se haya publicado la norma en el Boletín de la Unión, son 6 meses para el artículo 5, usos prohibidos. Entendía que esto era lo que corría más prisa, lo más importante. 1 año para las obligaciones aplicadas a los modelos de propósito general. 2 años para el resto de la norma, requisitos, obligaciones y cumplimiento. 3 años cuando la inteligencia artificial es un componente de seguridad integrado en algunos de los productos cubiertos en el anexo segundo. Muchas de las cláusulas previstas en la norma tendrán que ser desarrolladas por la Comisión, que tendrá que adoptar alrededor de 20 actos delegados de ejecución y al menos 6 líneas directrices para ayudar al cumplimiento de las obligaciones. Esta semana tuve un debate, me invitaron a un debate en el que hablábamos sobre propiedad intelectual, además con muchas empresas del sector de la comunicación, algunas, del sector cultural artístico, muchas con patentes, y también algunas otras que estaban en el otro campo del ring, ¿no? Estaba con un representante de la comisión y puedo asegurar que sudaba tinta el representante de la comisión cuando era inquirido directamente a cuándo iban y cómo iban a implementar el acto delegado para el cumplimiento, sobre todo en materia de transparencia de la utilización de inputs, en este caso de la utilización de datos licenciados o protegidos de estos modelos. Pasado 24 de enero, la Comisión presentó la Oficina de Inteligencia Artificial, que tendrá que entregar los códigos de conducta para los modelos de inteligencia artificial de propósito general en un plazo de 9 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley. Ese mismo día presentó un ambicioso programa de apoyo a la innovación y a las startups europeas para facilitar la inversión y el acceso a los datos y a la capacidad de computación necesarios. Y ya como conclusión, el objetivo de una ley tan compleja es el de velar por los intereses generales sin impedir el desarrollo tecnológico, dar garantía y seguridad jurídica a los desarrolladores. Este es un asunto para mí muy importante. Cuando se dice que el espacio europeo de alguna manera va a tener una sobreregulación que va a impedir la innovación, bueno, yo creo que va a ser realmente el espacio del mundo que va a tener seguridad jurídica. Es decir, que tanto los implementadores como los creadores vamos a ver exactamente a qué nos tenemos que atener en cada caso. Y eso es una ventaja hasta donde yo sé en un mercado. Pero decía, seguridad jurídica a los desarrolladores y proteger legalmente a los usuarios. Fomentar la confianza en el uso de las tecnologías, este es un asunto también importante, y garantizar los derechos fundamentales, los valores democráticos y el Estado de Derecho como señas de identidad de la Unión. Y yo lo voy a dejar aquí, y a partir de aquí pues estaré encantado de establecer un diálogo sobre la cuestión que prefiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Además, es un lujo, no siempre uno tiene la posibilidad de tener aquí la mens legislatoris, la interpretación auténtica del legislador. Vamos a abrir un turno de coloquio, primero con ustedes que nos acompañan aquí presencialmente y los que están a distancia nos pueden hacer llegar sus preguntas por chat. Pues, ¿alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta a nuestro invitado? Puse por favor la petaca para que les puedan oír los... Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle la ponencia, ha sido magnífica. Y bueno, yo estoy ahora mismo trabajando con mi tesis doctoral en materia de responsabilidad contractual e inteligencia artificial. Y mi pregunta un poco va al hilo de esto. ¿Cómo va a incidir este reglamento de inteligencia artificial en materia de esto que usted mencionaba sobre la indemnización, el derecho de daño? Va a tener una incidencia importante, ¿no? Y también a raíz de esto, ¿en qué punto se encuentra la Unión Europea en materia de responsabilidad contractual? Sí, como decía, la ley establece obligaciones, o al menos declara obligaciones a varios de los agentes que están incluidos en la cadena de funcionamiento de vida de un sistema de inteligencia artificial. Pero como digo, queda completarlo con una ley de responsabilidad civil sobre inteligencia artificial, porque también esto tiene un margen de complejidad enorme.
Y creo que no todo se debe fiar al uso jurisprudencial o a la creación jurisprudencial, porque si no nos acabaremos abocados a una controversia permanente, a un litigamiento permanente que en la práctica pues haga difícil también la operación en el ámbito jurídico, ¿no? En fin, como decía antes con la ley, seguramente esta ley de responsabilidad civil no lo arregle todo, no de cada una de las respuestas, pero establecerá criterios mucho más concretos, más exactos, para saber cuál puede ser la responsabilidad de cada uno de los agentes en la cadena, ¿no? A mí me hubiera gustado que lo hubiéramos podido aprobar al mismo tiempo que aprobábamos la ley, pero tengo que decir que algún grupo político no tenía mucho interés, probablemente porque es verdad que según se iba produciendo la negociación de la ley, la presión que nos llegaba y que le llegaba también a los Estados miembros era cada vez mayor por parte del sector tecnológico. Y creo que desde algunos lugares no hubo, digamos, la valentía suficiente como para dejar todo arreglado de una vez, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tenemos, que finalmente conseguimos tener la ley y como digo, este es el primer paso para todo lo demás. No, está encendido. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Usted ha hablado sobre el reconocimiento biométrico, ¿verdad? Y hay empresas a día de hoy que ofrecen soluciones a recursos humanos que a la hora de hacerte una entrevista de trabajo te reconoce todos aquellos elementos del lenguaje corporal pues, que no percibimos a simple vista y en base a ello pues identifican las soft skills o las habilidades pasivas que todos tenemos. Entonces, pues al hilo de lo que usted había comentado, pues quería saber cómo podría afectar la regulación, con esta regulación a este campo concreto. Es una muy buena pregunta. Yo diría que la ley, en un ámbito amplio, yo creo que la ley impide la utilización de ese tipo de técnicas en el ámbito del trabajo. Es decir, los sistemas de reconocimiento de emociones, tanto en el ámbito del trabajo como en el ámbito de la educación, están absolutamente prohibidos. Entiendo que lo que tiene que ver también con interpretación del movimiento corporal. Al final, el reconocimiento de emociones es así, es decir, a través de cómo se dilata la pupila o cómo se mueve el cuello, porque evidentemente de momento no son capaces de meterse en tu cerebro y hacer análisis de la sinapsis, ¿no? Que utilizan las neuronas. Yo digo, bueno, estoy seguro, de que incluso en ámbitos que no parezca que no están tan claros, creo que está absolutamente prohibido o estará prohibido la utilización de este tipo de sistemas en el ámbito laboral y en las entrevistas de trabajo. Y en caso de que el entrevistado muestre su consentimiento para sobre ese caso, también. Vale, muchas gracias. Déjenlo siempre activo y así se lo pasan a mi red. Bueno, pues yo quería hacer una consulta, que usted ya ha hablado de ello, que es el tema del entrenamiento de las inteligencias artificiales generativas y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que esas inteligencias artificiales generativas y el propio funcionamiento de los modelos de lenguaje se basan al final en el entrenamiento con una gran cantidad de datos y a mayor cantidad de datos, más efectiva va a ser. Entonces, ¿cómo puede entrenarse una inteligencia artificial generativa respetando esos derechos de propiedad intelectual? Quiero decir, si no hablamos de este ámbito, hablamos de cualquier otro ámbito que no esté relacionado con la inteligencia artificial, la solución es esta. Quiero decir, la respuesta sencilla, clara y concisa es esta, es pagando. Lo que no pueden pretender es los desarrolladores de inteligencia artificial generativa que en su caso sea gratis. Entiendo que para lo que son sistemas o para lo que son usos de investigación existe una excepción, la excepción de minería de datos, que está en la directiva de copyright, a la que uno se puede acoger para, ya digo, para el entrenamiento de determinados sistemas o para la evolución tecnológica o para la investigación. Pero para el ámbito educativo también se podría utilizar. Pero desde luego, si la intención posterior es su utilización comercial, desde luego no está cubierto de ninguna forma por esta excepción. Digo más, en los sistemas que han utilizado estos datos protegidos
y los han utilizado porque además lo han dicho directamente. Estos datos protegidos lo han utilizado de alguna manera en una especie de fraude de ley, refiriéndose a esta cobertura que pudiera dar la excepción en Europa, en otros lugares ni siquiera eso, y por eso están siendo ahora objeto de demandas masivas, tanto en el ámbito anglosajón como lo empiezan a ser también en el ámbito del derecho europeo, con una diferencia. En el derecho de propiedad intelectual anglosajón, el derecho de cita es mucho más amplio, es controvertido, no se acaba de definir, se define casi caso a caso. En nuestro derecho es mucho más claro, es decir, que tienen que cumplir y que tienen que pagar. Y en fin, como digo, es probable que sea difícil que tengan que pagar por cada uno de los datos en cada caso, porque pues, sería imposible, ¿no? Pero bueno, el sistema de licenciación ya se ha utilizado para otras muchas cosas, pues habrá que utilizarlo aquí. Claro, pero teniendo en cuenta pues, esa gran cantidad de datos que necesitan para entrenarla y el tener que pagar por todos los datos, por todas esas licencias, ¿no llegaría un punto en el que a lo mejor se frenaría esa innovación en inteligencias artificiales generativas? Yo creo que, como digo, creo que el sistema de licenciamiento se ha desarrollado en otros ámbitos, ha funcionado bastante bien. Es probable que lo que tenga que hacer ahora la Comisión Europea o la futura oficina, o la ya recién aprobada Oficina de Inteligencia Artificial, es establecer un diálogo público-privado para implementar mecanismos de colaboración entre los tenedores de los derechos y los utilizadores de los derechos. Y, por cierto, también hay que pensar en cómo se van a compensar todos los usos que se han hecho en el pasado. Es decir, que todos estos modelos que ahora son tan potentes y que, por cierto, están compitiendo con los mismos tenedores de derechos en su ámbito, de los cuales se ha detraído su propiedad, van a tener que pagar por todos los usos del pasado. Evidentemente no vamos a poder ir a la situación inicial. Quiero decir, esto ocurre como cuando haces una tortilla, ¿no? Pues no puedes volver a los huevos iniciales, pero tendrás que pagar por la tortilla, ¿no? Es decir, y ya digo, los sistemas de transparencia que introduce la propia ley creo que facilitarán mucho a los tenedores de derechos identificar si han sido objeto de utilización o no. En eso creo que vamos por delante de Estados Unidos, pero al final va a tener que haber un gran acuerdo. Por lo que yo conozco y por las conversaciones que he tenido también con algunas compañías están dispuestas y asumen que van a tener que hacerlo así. Hay otras que están siendo más batalladoras, pero van a tener que acabar cumpliendo. Gracias. Carlos, ¿qué una pregunta? Es una pregunta doble. En relación con el concepto de inteligencia artificial y la autonomía, se están empezando a desarrollar los modelos de lenguaje muy grandes con capacidad de empezar a autoprogramarse a sí mismos. ¿Qué medida afecta eso a una pérdida de control por parte de las personas en relación con la aplicación? Esa es una. La segunda sería en relación con la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo. ¿Cómo se coordina con la propuesta de directivas de trabajo en plataformas digitales? Si hay algún tipo de coordinación entre ellas o son dos normas que van cada una por separado. En cuanto a la primera, yo creo que probablemente lo que introduce es un elemento de complejidad, ¿no? En la gestión de la realidad en cuestión, pero no creo que cambie sustancialmente en cuanto a los principios declarados y las obligaciones. Es decir, más allá de que se puedan autoprogramar, tiene que haber un control efectivo permanente sobre el desarrollo del sistema, con lo cual, en fin, quiero decir que el principio y la norma aplicaría de igual forma. Ya digo, puede introducir un elemento de complejidad a la hora del control. En la segunda parte diría que la respuesta sí se complementa. Digo más, todo el sistema, todo el ecosistema, digamos, de regulación digital, de alguna forma está entrelazado. Es decir, todas las normas tienen sentido unas con otras. Si, por ejemplo, hablamos de la bondad, por ejemplo, cuando hablaba de la necesidad de un buen tratamiento de datos, pues es un buen tratamiento de datos con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos o a la nueva ley de datos que acabamos de aprobar. En cuestiones, por ejemplo, como la utilización de bases de datos que están protegidos por el derecho de propiedad intelectual sui generis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en este caso, pues también hay entrelazamiento. Hay normas relativas a la inteligencia artificial en la última ley también que se acaba de aprobar muy recientemente, no aprobar, sino acordar muy recientemente sobre libertad de medios de comunicación o sobre el reglamento de publicidad política. Es decir, todas las normas acaban por conformar un ecosistema que funciona
en una especie de simbiosis. Eso introduce evidentemente complejidad, pero como en todo, acabaremos por desentrañar cuáles son las formas más prácticas de poder aplicar. De hecho, diría más, una de las tareas de la Oficina de Inteligencia Artificial es precisamente desarrollar modelos normalizados lo más sencillos posibles para poder adaptarse a la normativa. Y las obligaciones para pequeñas y medianas empresas o para emprendedores, startups, no van a ser las mismas que las obligaciones que van a tener las grandísimas empresas, que pueden evidentemente pagarse ejércitos de juristas y de técnicos para poder cumplir con la ley, ¿no? Se trata de no establecer dos escalones, ¿no? de calidad y de posibilidades. ¿Una pregunta más? Ay, perdón. Bueno, yo quería sobre todo en relación nuevamente con el reconocimiento biométrico, bueno, yo me dedico al ámbito de la medicina y nos llega mucho información sobre posibilidades de utilizarlo, no tanto para entrevistas de trabajo, sino más bien en las videoconsultas y en la telemedicina que ahora se ha puesto tan de moda, el uso del reconocimiento biométrico como para suplir la falta de exploración física de los médicos. ¿Hasta qué punto el nuevo reglamento europeo permitiría esos usos prohibidos? Completamente. Están dentro la utilización en el ámbito de la salud y sobre todo cuando estamos hablando de efectos en personas naturales, están dentro de los ámbitos de alto riesgo, del capítulo de alto riesgo, y lo que hay que hacer es un análisis de derechos fundamentales cuando se va a aplicar una determinada herramienta. Pero sí está previsto esa posibilidad, está prevista esa posibilidad. De hecho, ahora, tal y como lo comentas, parece un elemento precisamente esencial de avance, ¿no? Un avance sustancial con respecto a la situación anterior en calidad de tratamiento de los pacientes, ¿no? Que está absolutamente justificado, diría yo. ¿Hay otra ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho muchas veces tenemos a legislador tan cerca, entonces me gustaría aprovechar para preguntarle sobre dos términos que creo que no están muy definidos en la ley y respecto a sus métricas. Por un lado, de accuracy, la exactitud que se va a exigir como transparencia, y por otro lado, lo que usted ha señalado respecto a la supervisión humana. De hace poco, el 17 de enero, se anunció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la supervisión en tratamientos automatizados. Y entonces me preguntaba si esto es algo que se ha ido discutiendo en el Parlamento, hasta qué punto tenemos previsión de tener métricas para definir esta exactitud o cuándo vamos a entender que la supervisión humana es suficiente, cuándo hay esa o qué parámetros podemos utilizar para evidenciar que está suficientemente formado el personal que va a estar supervisando estas decisiones automatizadas. No sé si nos puede ilustrar un poco en este sentido. No, quiero decir, no puedo. No, antes hablaba de los actos delegados de la comisión. En algunos casos, en cuanto a la aplicación concreta exacta, en algunos ámbitos le corresponde precisamente a la comisión elaborar, digamos, esas normas de interpretación sobre la aplicación de la ley, pero eso no impide que después, como estaba comentando y comenté anteriormente, que con el desarrollo en el tráfico jurídico de algunos de estos conceptos, pues jurisprudencialmente se vayan ajustando o ahormando mejor algunos de los conceptos. Intentamos eliminar el margen de controversia en la medida de lo posible, pero es imposible. En una ley de estas características es imposible definir con exactitud cada uno de los términos. Quiero decir que, como decía antes, al final la negociación sobre el concepto de inteligencia artificial llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y estoy seguro de que al final todavía va a haber ámbitos borrosos sobre lo que entra y no entra todavía en el concepto, ¿no? Pero no estoy en condiciones de momento de poder responder a esa pregunta. Y bueno, aprovechando que tengo el micrófono, parte de mi trabajo consiste también en comparar la normativa de Estados Unidos y de Ley Act me ha llamado la atención la figura de una especie de chief officer sobre inteligencia artificial que ahora existe para las autoridades americanas. No sé si esto se ha planteado también en Europa. Me ha llamado la atención que esta figura que tenemos, como es el DPO o el CISO, no se haya trasladado de forma tan directa y si lo hayamos visto en una orden ejecutiva de Biden, incluso antes de que saliera la europea. No sé. Bueno, nosotros tenemos nuestro sistema de gobernanza. Quiero decir, es diferente. Para mí es mejor que el sistema que plantea Estados Unidos. Y ahora me voy a detener un poco lo de la orden ejecutiva
aprovecho para hacer alguna reflexión que me resulta también sustancial. Nosotros tenemos, como decía, la Oficina de Inteligencia Artificial, que es verdad que depende de la comisión, pero también es cierto que va a tener un funcionamiento autónomo, porque para empezar va a tener personal y presupuesto diferenciado. Es una figura un poco extraña, pero que ya funciona en otros ámbitos. Se crea además una especie de organismo de coordinación entre agencias nacionales y al mismo tiempo antes hablaba de este organismo público-privado de colaboración, de trabajo y de cambio de experiencias entre el sistema público y privado. Ahí estarán representados desde las instituciones públicas hasta, desde luego, el sector tecnológico, pero también representantes de la ciudadanía, es decir, desde asociaciones de consumidores y usuarios hasta, pues probablemente, tenedores de derechos de propiedad intelectual. Dependerá del momento, de lo que se esté tratando en la agenda de cada momento, con la idea de que, sabiendo que estamos ante un asunto de tal importancia como es la aplicación de la inteligencia artificial, que es transversal, es decir, que capilariza prácticamente a nuestro día a día, a nuestra vida en sociedad, que afecta a cuestiones tan importantes como la seguridad pública, la sostenibilidad democrática, pero que al mismo tiempo su desarrollo prácticamente en totalidad está en manos privadas. Es absolutamente necesario crear esos organismos de colaboración público-privada. No hay otro remedio. Es decir, hay un artículo muy interesante de hace, yo creo que fue como al volver del verano, o se publicó en Foreign Policy, en la revista Foreign Policy. Yo creo que fue el último artículo que publicó Henry Kissinger. Hablaba antes de morirse, hablaba precisamente o defendía el establecimiento de unas normas internacionales comunes alrededor del control de la inteligencia artificial, precisamente por su carácter disruptivo y absolutamente por su peligrosidad, ¿no? Y él lo comparaba con la carrera armamentística en armas nucleares, ¿no? Claro, hay una diferencia fundamental. Claro, él decía, en aquel momento, con poderes políticos tan enfrentados en Guerra Fría y que estaban enfrentados prácticamente en campos de batalla, con sistemas políticos diferentes, fue posible establecer sistemas comunes o unas normas comunes compartidas e incluso establecer tratados de desarme, ¿no? Que, por cierto, los cuales hemos ido hacia atrás ahora últimamente, pero incluso fuimos capaces. Claro, es que el desarrollo de las armas nucleares estaba en manos esencialmente públicas en todas partes, estaba en manos de los estados, de las administraciones públicas, de los gobiernos y de los poderes públicos. Claro, aquí no estamos ante esa situación, con lo cual es absolutamente indefectible que haya una especie de diálogo, de compartición de reflexiones y a veces de toma de decisiones entre el sector público y el privado. Hablando de la orden ejecutiva del presidente Biden, esta es la gran impugnación de la afirmación sobre en Europa se está regulando demasiado. No, la orden ejecutiva del presidente Biden bebe en gran medida de lo que hasta aquel momento se conocía de la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Digo más, en algunos ámbitos es incluso más intervencionista en el planteamiento, ya veremos cómo termina, en el planteamiento de lo que es la Ley de Inteligencia Artificial. A mí me hubiera gustado tener, o ser tan concluyente, por ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, como lo es la orden ejecutiva del presidente Biden. Ya veremos en qué termina, porque, como digo, al final sí que crea algunas cosas y da algunos mandatos, pero en general es un mandato de regulación. Es decir, es poner en manos de las agencias americanas el que tengan un planteamiento de regulación, pues cada una con un término diferente. De momento no conocemos ninguno, ¿no? O prácticamente ninguno. Pero ya digo, frente a quienes dicen que estamos regulando demasiado, la orden ejecutiva es una impugnación. Y digo más, frente a quienes dicen que la regulación es incompatible con el desarrollo tecnológico, bueno, pues que le echen un vistazo a China. En fin, si fuera directamente proporcional, estarían con palos y piedras en China y no da esa sensación, ¿no? Creo que el gran problema que tenemos en Europa realmente es de que, además que en el terreno regulatorio, que yo creo que es importantísimo y creo que es un avance y un gran acierto que establezcamos normas comunes de idéntica aplicación en todos los ámbitos de los 27 Estados miembros, además de eso tenemos que conjugar y juntar músculo para poder competir en el exterior. Es decir, que estas carreras extrañas que están siguiendo ahora por su cuenta Alemania y Francia no tienen ningún tipo de sentido, porque no tienen capacidad ni Alemania ni Francia para competir con China, con India o con Estados Unidos.
¿Alguna última pregunta aquí? Si no, damos paso a los del chat. Me pregunta Ángel Peña, ¿cómo regula el reglamento la gestión de solicitudes de asilo y qué medidas se están tomando para asegurar que su uso no comprometa los derechos de los solicitantes? Es una muy buena pregunta. El asunto Vamos a ver, durante un determinado momento, durante un determinado tiempo, fue muy controvertido que algunas materias, digo, por lo menos en lo que se publicaba en prensa, algunas materias estaban excluidas de la negociación de la ley de inteligencia artificial. Yo creo que con poco conocimiento se decía, no hay voluntad política de regular los usos armamentísticos o la seguridad nacional. No, el Tratado de la Unión Europea excluye expresamente la seguridad nacional y el uso armamentístico y la defensa. Está excluido absolutamente. Quiere decir que no habría posibilidad de regularlo en el reglamento ni que hubiera habido toda la voluntad política del mundo. Cuestiones no la del asilo, pero digo, voy a aprovechar esta pregunta para hablar de esto. Cuestiones, por ejemplo, como el control de fronteras, es uno de esos ámbitos también borrosos en los que se mezclan cuestiones relacionadas con, obviamente, las más importantes, derechos fundamentales, pero también cuestiones de seguridad nacional. Claro, si eso estaba incluido o no estaba incluido, ha sido un elemento de controversia importantísimo en la negociación. El Parlamento sostenía que no se podía utilizar. No se podían utilizar sistemas de inteligencia artificial en el control de fronteras. Al final se ha autorizado en casos excepcionales y con las mismas obligaciones a las que me he referido sobre el control biométrico, es decir, análisis de derechos fundamentales, autorización judicial, un montón de cuestiones, publicación del tiempo y el modo de utilización. En el caso de gestiones de asilo, pues yo creo que entra dentro claramente del ámbito de la justicia, es decir, son todos sistemas de alto riesgo, en los cuales hay que cumplir, hay que tener un mecanismo muy exigente de cumplimiento con derechos fundamentales también, un análisis de derechos fundamentales, un control completo sobre el funcionamiento de la herramienta de inteligencia artificial, un control completo sobre los datos que se utilizan, también una conformación alrededor de cómo y cuándo se van a utilizar los datos, en este caso de los solicitantes de asilo, es decir, pues en el mismo ámbito que se utiliza para la justicia. Evidentemente, sobre la resolución final la tendrá que tomar necesariamente el ser humano, es decir, las cuestiones, por ejemplo, como resoluciones judiciales o la resolución de procesos de asilo están absolutamente prohibidas por el reglamento. Voy a juntar dos en el chat. Un usuario nos pregunta si habrá certificaciones sobre productos no hechos con IA o únicamente se estará el registro. Y José Antonio nos pregunta si el principio de transparencia en el uso de IA también es extensible a la administración. ¿Habrá certificaciones sobre productos no hechos con IA? No, claro, quiero decir que habrá certificaciones si el ámbito en el que funciona el producto lo prevé, pero no, esta ley solo se aplica a productos de inteligencia artificial. La otra... La aplicación del principio de transparencia también a los sistemas de IA de la administración pública. Sí, claro. Son igualmente exigibles a la administración pública que al sector privado, es decir, las exigencias son exactamente las mismas, no hay ninguna diferencia. Pregunta Pedro si se ha calculado el impacto en las empresas de esta regulación y si se ha armonizado con USA y China. Se ha calculado el impacto, pero como digo, en realidad es complicado hacer un análisis concreto de un sector que está en plena evolución, que está en pleno desarrollo, del que no conocemos exactamente, como decía antes, qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de 2 años. En principio, se ha valorado que, como decía, cuestiones como la seguridad jurídica son importantísimas salvaguardas para quien quiera operar dentro del mercado europeo, es decir, que da cierta seguridad. Por cierto, que seamos el espacio también con mayor seguridad, con mayor respeto al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales en igualdad, también ayuda mucho a que se pueda operar aquí. Y entendemos también que el someterse a un valor añadido a la hora de competir en el exterior, de poder implementarse o desarrollarse en otros países. Se ha hablado mucho, fundamentalmente se ha hablado mucho con Estados Unidos y como digo, la orden ejecutiva de Biden se inspira de una forma esencial en nuestras normas de inteligencia artificial. Yo puedo además hablar casi en primera persona porque
formé parte de la primera delegación que envió el Parlamento Europeo cuando comenzamos a trabajar sobre la ley, a hablar con reguladores y legisladores americanos a Estados Unidos. Yo recuerdo, esto fue como hace 3 años, 3 años y algo. Y yo recuerdo que cuando fuimos allí les hablábamos de regular la inteligencia artificial y nos miraban como las vacas al tren. Es decir, no daban crédito a que hiciéramos ese planteamiento. Bien, la posición de Estados Unidos ha ido cambiando de forma copernicana, diría yo, ¿no? Es decir, que ahora están en la posición exactamente contraria porque han sido perfectamente conscientes o son perfectamente conscientes de los riesgos inherentes, de que son unos riesgos esenciales o riesgos inherentes muy potentes para los derechos fundamentales y, por supuesto, también, y esto les importa también mucho, seguramente a algunos más, para la seguridad nacional, para cuestiones de seguridad. En cuanto a China, yo echo de menos más diálogo. Es muy interesante la regulación que ellos han sacado en materia de inteligencia artificial. Yo recomiendo echarle un vistazo, sobre todo en cuanto a la regulación de los modelos de propósito general, porque se parece, esta sí que es casi idéntica a la europea, con una salvedad, claro, que todo aplica para el sector privado y no para el público. El público puede hacer más o menos lo que quiera, pero creo que hay algunas cuestiones en las que sí nos tenemos que poner necesariamente de acuerdo. Otra vez hablando de unos parámetros generales sobre seguridad nacional, sobre sostenibilidad de nuestros sistemas que podamos compartir independientemente de que estemos hablando con países democráticos. No, evidentemente tenemos mucho más que compartir con Estados Unidos que con China, pero hay algunas cuestiones esenciales sobre las que nos tenemos que poner necesariamente de acuerdo. Nos pregunta Pietro Scardovi si, en su opinión, es posible asumir que el reglamento tenga como objetivo declarado el efecto Bruselas en la materia. Absolutamente claro, sí. Además, lo hemos dicho desde el principio, era uno de los objetivos principales, ser los primeros en tener una regulación a nivel universal, sí, porque tiene vocación universal y que de alguna forma inspirara otros procesos legislativos. Y creo que se está consiguiendo el efecto desde ya. Como digo, el ejemplo de Estados Unidos es uno. En Brasil se está ahora con una regulación sobre inteligencia artificial que tiene ciertas similitudes también. Y yo tengo que decir, antes lo comentábamos fuera también, que cada vez recibo más peticiones por parte de personas de países latinoamericanos para poder hablar sobre una eventual regulación, tanto desde el ámbito público como desde el privado. Así que creo que al final el que seamos un espacio, prácticamente el espacio más desarrollado de la Tierra, que seamos 500 millones de personas, somos un mercado tan potente como 500 millones de personas, al final hace que sea prácticamente imposible plantearse no operar en nuestro mercado. Con lo cual, las empresas van a tener que hacer, todas las empresas van a tener que hacer el esfuerzo y nuestro objetivo es que ocurra como ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos, que al principio se decía también que era muy intervencionista, que iba a impedir el desarrollo, que era muy complejo, muy complicado y que al final está siendo adaptado por todos los países del mundo, o en términos muy similares. Nos pregunta Jorge Vera si una evaluación de conformidad de un sistema de alto riesgo comprendería también las evaluaciones de impacto que exige el Reglamento General de Protección de Datos. En cuanto a la evaluación de los datos utilizados para el entrenamiento de los modelos, sí. Sí, probablemente en lo que tiene, quiero decir, en cualquier caso hay que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, pero digo que habría un segundo check, digamos, ¿no? sobre la utilización de modelos que han sido entrenados con datos personales, habría un segundo check sobre si se ha limitado o se ha comprendido el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Nos pregunta Marcos Urbina respecto a la prohibición de sistemas de IA empleados para la manipulación de usuarios de manera subliminal. ¿Afectaría esto a los videojuegos que utilizan patrones oscuros para incentivar que los jugadores gasten dinero real al jugar? Pues es una grandísima pregunta. Yo diría que sí. En cuanto esté interactuando el sistema con personas vulnerables o con personas menores de edad, desde luego. Pero digo más, también se está desarrollando regulación. Antes hablábamos de cómo se conjugaba el reglamento de inteligencia artificial con otras normas. En este caso se está desarrollando también regulación en cuanto a ese ámbito, al ámbito de los videojuegos. Con lo que con toda seguridad sí. Pedro pregunta, ¿no es exactamente lo mismo inspirarse para crear un cuadro que usar imágenes preexistentes para generar una imagen por IA? Nadie crea desde cero. No, no es exactamente lo mismo. Y de hecho, esto está regulado desde el convenio de Berna. Tiene ya algunos años del siglo XIX y fue inspirado por Víctor Hugo, nada menos.
Si existe un sistema de protección adicional a las obras creadas por los seres humanos, tiene que ver fundamentalmente con una característica esencial, que es la originalidad. La originalidad es esencialmente inherente al ser humano y no a las máquinas. Las máquinas hasta este momento lo que hacen es imitar muy bien lo que hacemos los seres humanos, pero no tienen la característica de originalidad. Por lo tanto, como digo, no tienen o no son merecedoras de esa protección. Hay dos subvertientes. Lo primero, y este es un ámbito muy interesante en materia de propiedad intelectual, ¿qué vamos a hacer con los productos de cierta calidad que tienen características artísticas, aunque podamos discutir si son una obra de arte o no, pero que tienen características artísticas en el sentido de que crean una interacción con los seres humanos de carácter emocional, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer para protegerlos o no? ¿De quién es la propiedad? Yo, por ejemplo, soy de los que aboga por la creación de una nueva categoría que cubra, en materia de propiedad intelectual, cubra este tipo de obras. Hay quien dice que no, que tendrían que estar simplemente sujetas a patentes, o hay quien cree que no tienen que tener ningún tipo de protección. Bueno, este es un debate que, como digo, será un debate en el futuro muy, muy importante. Y decía que había dos vertientes, la segunda ya no me acuerdo, se me ha ido el hilo. Luego seguro que me acuerdo. Me volveré a esta cuestión porque además este es un asunto que ya digo, me interesa especialmente. Y conozco. Pregunta Bianca si podrá un abogado que no sabe técnicamente cómo funciona la inteligencia artificial defender a un cliente que sufrió daños a causa de una IA. Grandísima pregunta también. Pues deberá hacerlo. Antes hablaba de que nos faltaba formación. Necesitamos una formación masiva y para eso no hace falta. Aquí tenemos un ejemplo excepcional que es nuestro anfitrión de hoy, que es también programador, aparte de jurista. Quiero decir que seguramente habrá 10 personas en el mundo que compartan esas características, pero bueno, no hace falta ser un programador para comprender elementos esenciales de cómo funciona la inteligencia artificial. Y creo que necesariamente tendremos que hacerlo como ciudadanos y como ciudadanas. No vamos a tener otro remedio. Es decir, va a significar lo mismo que saber leer y escribir, tener nociones básicas. Y si no queremos también depender esencialmente de la decisión de un perito en cada vez que tengamos una controversia judicial, tendremos también no solo que formar a abogados y abogadas, sino que tendremos que formar juzgados. Porque también estamos lejos de tener juzgados que tengan capacidad suficiente como para tomar decisiones en esta materia. Es decir, el reto desde el punto de vista de civilización que estamos enfrentando es gigante. Yo no sé si somos conscientes todavía de esto. Creo que las oportunidades son inmensas. Es decir, yo no me acerco a esta cuestión de una manera prejuiciosa o con miedo, todo lo contrario. Creo que hay enormes posibilidades para la humanidad en el futuro por la aplicación de este tipo de sistemas. Pero no nos engañemos, necesitamos un mínimo de formación y comprensión de cómo funciona. La profesora Castilla, que es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Cádiz, plantea un tema muy interesante. Comenta que a la vista de la evolución experimentada en materia de responsabilidad civil, desde la recomendación del Parlamento Europeo de 2020, parece que la posibilidad de establecer alguna suerte de responsabilidad objetiva para sistemas inteligentes está cada vez más lejos. ¿Le parece a usted ajustado a la lógica de la realidad excluir radicalmente del planteamiento inicial esta posibilidad? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando nosotros aprobamos ese informe en 2020, por cierto, se aprobó al mismo tiempo que el mío sobre principios éticos aplicados a la inteligencia artificial, todavía la tecnología no se había desarrollado del todo hasta el punto, digo, en el que estamos hoy. Sobre todo no existían ni siquiera los modelos de propósito general, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, que es lo que ha revolucionado de alguna forma todo el sistema. No lo sé, no tengo la respuesta para esa pregunta. Yo creo que hay algunas cosas que tenemos que reflexionar colectivamente. No la tengo. Por cierto, el autor de ese informe, como curiosidad, ahora es ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné. Bueno, y vamos a concluir en tiempo. Yo creo que como síntesis de todo lo que hemos examinado aquí, podemos afirmar que la IA en sus diferentes subdisciplinas, generativa, predictiva, analítica, toma de decisiones, requiere una gestión eficiente, ética, responsable y transparente. Y esto además, hace falta personal cualificado para cumplir estos objetivos con garantías. Precisamente en la escuela nos dedicamos a ello desde la vertiente jurídica y próxima edición del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital que comenzamos la semana que viene para abordar la perspectiva jurídica.
Tenemos un año muy interesante a la vista de la aprobación del reglamento y la puesta en marcha de la ESIA. Pero luego ha sido un lujo tener aquí a Mens Legislatoris, que nos ha explicado muchas cosas de los procesos internos de elaboración del reglamento. Felicidades y enhorabuena por la ponencia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí online y también desde Latinoamérica, y podemos ya levantar la sesión. Muchísimas gracias. Ay.